Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios por Internet en la nueva programación de los impuestos. El fundamento legal se encuentra en el título cuarto, capítulo segundo, sección tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se inicia en el artículo 113A. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la fracción segunda del artículo 18b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las siguientes tasas de retención. Fracción primera, tratándose de prestación de servicios de transportes terrestres de pasajeros y de entrega de bienes, la retención se hará por el 2.1%. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención será por el 1% en la fracción tercera. Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirientes de los mismos y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de 300,000 pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que en su caso les hubiera retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo. Artículo 113b. Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que les efectúen conforme a la presente sección en los siguientes casos. Fracción primera, cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113A de esta ley, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300,000 pesos. Fracción primera, las personas físicas que inicien actividades podrán optar por considerar como pago definitivo la retención a que se refiere a esta sección cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite mencionado. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede el importe del monto citado en el ejercicio siguiente, no se podrá optar por lo establecido en este artículo. Fracción segunda. Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción anterior, que además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1 y 6 de este título, las personas físicas que ejerzan la opción establecida en este artículo estarán a lo siguiente. Inciso A. No podrán hacer la deducción que correspondan por las actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior, respecto del impuesto calculado con las tasas previstas en esta sección.
Inciso B. Deberán conservar el comprobante fiscal digital por Internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los bienes y servicios, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos y las retenciones efectuadas. Inciso C. Deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo anterior. Para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Inciso D. Deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita dicho órgano desconcentrado, un aviso en el que manifiesten su voluntad por optar por que las retenciones que les realicen en términos del artículo anterior sean consideradas como definitivas dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que el contribuyente perciba el ingreso por el pago de las contraprestaciones por las actividades a que se refiere esta sección. Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo, esta no podrá variarse durante un periodo de 5 años contados a partir de la fecha en que el contribuyente ha presentado el aviso a que se refiere el inciso D de este artículo. Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo, cesará el ejercicio de la opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla. Adicionalmente, los contribuyentes, personas físicas a que se refiere el artículo 113A de esta ley, deberán proporcionar a las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, la información a que se refiere la fracción tercera del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones que establece el último párrafo de dicha fracción. Esta obligación será independiente al ejercicio de la opción establecida en este artículo. Artículo 113C. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113A de esta ley, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, identidades o figuras jurídicas extranjeras deberán cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones primera, sexta y séptima del artículo 18D e inciso D, fracción segunda del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Fracción segunda. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113 de esta ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Fracción tercera. Proporcionar el Servicio de Administración Tributaria al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción tercera del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicha fracción. Fracción cuarta. Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 113A de esta ley, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención. En el caso de que los contribuyentes no proporcionen su clave del Registro Federal de Contribuyentes previstas en el inciso C, en el inciso B de la fracción tercera del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá retener el impuesto que corresponda por los ingresos a que se refiere el artículo 113A de esta ley,
aplicando la tasa del 20% sobre los ingresos referidos. Fracción quinta. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente. Las obligaciones establecidas en las fracciones tercera, cuarta y quinta de este artículo deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Artículo 113d. Será aplicable la sanción prevista en el artículo 18H bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tratándose del incumplimiento de las obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 113c, fracción cuarta de esta ley, en el que incurran durante 3 meses consecutivos las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el artículo 113a, segundo párrafo de esta ley. La sanción a que se refiere el presente artículo es independiente de aquella que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Para los efectos del bloqueo temporal del acceso al servicio digital previsto en este artículo y en su caso para su desbloqueo, serán aplicables en lo conducente los artículos 18H ter, 18H quater y 18H quintus de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cuando las personas morales y las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo de este artículo incumplan las obligaciones de retener y enterar el impuesto al valor sobre la renta en los términos del artículo 113c, fracción cuarta de esta ley, durante 3 meses consecutivos. Aquí la explicación del bloqueo temporal del acceso al servicio digital está previsto en este artículo y en su caso, para su desbloqueo serán aplicables en lo conducente los artículos 18H ter y 18H quater y 18H quintus de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuando las personas morales y las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo de este artículo incumplan las obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 113c, fracción cuarta de esta ley, durante 3 meses consecutivos. Cabe destacar que esta sección, la tercera sección, que habla de los ingresos que se obtienen por la enajenación de bienes o por ingresos que se obtienen a través de las plataformas de internet, fue adicionado y presentado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019. Fue una de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue consumada el 8 de diciembre de 2020, justamente con este último bloque. El artículo adicionado y presentado en el Diario Oficial de la Federación fue promulgado el 8 de diciembre de 2020 por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto para venir a agregar al título cuarto, capítulo 2, la sección tercera que habla de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios por Internet, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas en contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal con cápsulas informativas desde el 1 de enero de 2021 a la fecha, la sección de capacitación fiscal con cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias en contabilidad, en impuestos, en finanzas, en negocios y en leyes jurídicas. También se cuenta con la sección de trámites y servicios, trámites municipales, estatales y federales,
desde cualquier parte de la República y desde cualquier parte del mundo. También se cuenta con la sección de contabilidad en línea, un servicio exclusivo y totalmente desde el portal web y la plataforma exclusiva de Radio Fiscal MX, totalmente en línea. Usted no va a tener que visitar un despacho contable físicamente, usted solamente va a poder entrar a través del sitio web y por medio de su correo usted va a tener un acceso y usted va a aportarnos su registro federal de contribuyentes y con ello nosotros nos ponemos en contacto para poderle llevar su contabilidad cada mes desde internet. Nosotros nos vamos a encargar de obtener sus facturas emitidas, sus facturas recibidas, sus XML, los vamos a armar, le vamos a armar su bitácora y vamos a hacer la estimación y el cálculo de sus impuestos. Le vamos a informar vía correo o por medio de las vías de comunicación que tenemos disponibles para decirle cuánto fue lo que le sale a pagar de impuestos, buscando la mejor opción para hacerle su mejor estrategia fiscal y que usted pague lo justo y lo proporcional y lo mejor que se le pueda estimar en impuestos. Esto es a través del servicio de contabilidad en línea. Llevamos todo tipo de contabilidad para personas físicas y morales. También se cuenta con el servicio de contador y abogado en línea. Para cualquier orientación fiscal con el contador público servidor Pedro Linares Manuel al correo radiofiscalmx@gmail.com. Para cualquier asunto jurídico es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez al correo radiofiscalmx@gmail.com. Les recuerdo que la orientación por correo es totalmente gratuita, no tiene costo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.